Hoy vengo a darte el secreto de cómo la confianza en ti misma puede cambiar tu vida completamente. Y para ello voy a usar la historia de René, quien era una mujer que con confiar en sí misma y creer en lo que era capaz sin importar la mirada del resto, consiguió todo lo que quería conseguir. Pero René no siempre fue así. René era una mujer que era súper insegura, con unos kilos de más y no se sentía lo suficientemente bonita. Es más, creía que por no ser bonita no podía conseguir lo que otras personas podían conseguir y no se sentía suficiente para poder ser exitosa en la vida. René era muy insegura con su cuerpo y pensaba que las personas por simplemente tener belleza lo tenían todo y su vida era más fácil. Sin embargo, ella consideraba que no era lo suficientemente bonita para poder conseguir todo lo que deseaba y ser capaz de poder conseguir todos sus sueños. Cansada de esta situación, René decide pedir un deseo para ser lo suficientemente bonita para conseguir todo lo que quisiera en su vida y para atraer las miradas de todos y por fin poder ser feliz. René vuelve al día siguiente a su clase de spinning, emocionada y motivada, pensando que su deseo se iba a cumplir. Se siente motivada por las palabras del coach y le da a su spinning hasta que tiene un accidente, la cual la hace perder la conciencia completamente. René, al despertar, descubre que no es ella misma en su cuerpo, sino que se ve muchísimo más delgada, más hermosa, y al mirarse al espejo descubre que su físico cambió por completo. Sin embargo, este cambio solo ocurre en su mente, es decir, jamás ocurrió afuera. Externamente las personas la veían exactamente igual a como era ella. Sin embargo, ella pensaba que era la mujer más hermosa del mundo porque su físico había cambiado dentro de su mente. Sin embargo, no era así 100%. La vida de René da un cambio de 180 grados cuando empieza a creer en sí misma, se viste diferente, se siente hermosa. Por eso es que sale a la calle con tanta seguridad y autoconfianza. Tanto fue el cambio de René que consiguió un mejor puesto de trabajo, salió mucho más confiada de sí misma y se atrevió a hablarle a chicos, el cual le pidió un número y tuvo una cita con él. Sin embargo, lo importante de esta historia es cómo René cambió su vida completamente con solo creer en sí misma. Es decir, las personas a su alrededor la miraban igual y a ella no le importaba porque ella se percibía a sí misma hermosa. El físico era exactamente lo mismo, pero estaba consiguiendo cosas que antes, por la inseguridad, jamás había conseguido, ni siquiera se atrevería a pensar a conseguir. Pero ahora que ella se percibía a sí misma hermosa, logró conseguir el puesto de sus sueños, al chico de sus sueños, al trabajo que siempre quiso y ser una importante mujer en el mundo del maquillaje. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo se sentían las personas que compraban el maquillaje donde había entrado ella a trabajar. Y sabía la perspectiva y la experiencia de esas mujeres que no se sentían lo suficientemente bonitas o no tenían el tiempo para poder acomodarse a sí mismas. Luego de esto, la vida de René cambia. Sin embargo, tenía una idea errónea que pensaba que era que la vida era más fácil porque ella era bonita, y ella pensaba que las personas que eran bonitas, su vida simplemente era más fácil por el simple hecho de ser bonitas o aceptadas por la sociedad, o lo que se considera bonito dentro de los estándares de belleza de la sociedad. Así que gracias a esto, René consigue estar en una reunión súper importante donde le anuncian que será la que podrá abrir y darle apertura al nuevo lanzamiento de una línea de maquillaje. René, confiada, está emocionada, se prepara. Sin embargo, cuando está en el hotel sufre otro accidente, la cual la hace perder nuevamente la conciencia. Sin embargo, al despertarse, René descubre que su belleza se había evaporado, es decir, había vuelto a ser la misma René de antes, y la confianza se evaporó con toda esa belleza que supuestamente se había ido. Tu confianza se había perdido, su belleza se había perdido y creer en sí misma no era una opción. Ella pensaba que todo lo que había conseguido en su vida era gracias a su físico, cuando realmente no se dio cuenta que todo lo que había conseguido era porque ella había confiado en sí misma, sin importar la mirada de los demás, y porque creía en ella misma. Esta es la clave de la película. René se regresa a su casa porque dice que no puede ser capaz de darle apertura al nuevo lanzamiento de la línea y se siente insegura. De hecho, tenía una cita y tenía una pareja ya que la aceptaba tal cual era porque la amaba por ser ella y creer en sí misma, y se le escondió a la pareja porque decía que no era lo suficientemente bonita para estar con él. Luego, tras pelearse con sus amigas porque le dio mucha importancia a su físico y las trató de alguna manera errónea, ella decide pedirles disculpas y decide ir al lanzamiento de esta nueva línea de maquillaje. Decide ser ella la que daría apertura, porque la persona que era creadora de esta línea no era lo suficientemente segura y no sabía hablar en público, y a pesar de que René la percibía a ella como una mujer hermosa, exitosa, triunfadora, por simplemente ser bella,
ella también tenía inseguridades, y esta inseguridad era su voz y no saber cómo manejarse en público, cosa que René sí tenía porque sabía desenvolverse de la mejor manera posible. René, tan solo entrar al público, captó la atención de todos y empezó a explicarles sobre cómo era ella antes y cómo ella era después, y de cómo esas dos mujeres eran una sola y que era ella misma, y se dio cuenta de que su físico era exactamente igual. Lo único que había cambiado era su forma de verse, su forma de actuar y la manera de creer en sí misma, y se dio cuenta de que era capaz de conseguir todo lo que había conseguido gracias a ella y no a su físico, sino a su personalidad, a su creencia en sí misma y a sentirse segura. Dio un motivador mensaje a las mujeres que no importaba su físico, no importaba de dónde venían, sino lo importante era creer en sí misma, y que todas ellas eran hermosas y eran la cara de la nueva línea de maquillaje. Ganó el aplauso de todo el mundo y René se dio cuenta por fin de que todo lo que había conseguido en su vida era gracias a ella y no a su físico, que gracias a su creencia en sí misma, a su personalidad, su manera de ver la vida y a su diferencia de cómo los demás la percibían, había conseguido el trabajo de sus sueños, al chico de sus sueños, y sentirse importante en la vida. La reflexión de esta película es que no importa realmente tu físico, porque para algunas personas vas a ser linda y para otras personas no lo vas a hacer. Lo importante es que tú te veas a ti misma hermosa y que sepas que eres capaz de conseguir todo lo que quieres en tu vida sin importar tu físico, que tu verdadera belleza está en tu interior literalmente, y la manera en cómo tú te percibes y percibes al mundo, y sobre todo de cómo decides actuar ante las adversidades y de cómo enfrentas tú con personalidad y con confianza a los problemas o a los insultos de los demás.